Hoy, en Fuera de Radar, arrancamos la segunda temporada con un especial de Alaska. Les traemos un pueblo entero que vive en un solo edificio. ¿Cómo viven? ¿Tienen todo ahí adentro? ¿Hasta un supermercado? ¿Cómo se bancan tanto frío? ¿Qué historia esconde detrás el edificio? También vamos a conocer un micro abandonado en medio de Alaska que es furor por la historia del joven que vivió ahí. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué es tan peligroso llegar hasta ahí? Y ahora, ¿dónde se llevaron el colectivo? Por último, vamos a hablar del Triángulo de Alaska, una especie de Triángulo de las Bermudas, pero en Alaska, donde desaparecieron más de 16.000 personas. ¿En qué zona queda exactamente? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué teorías se barajan? Mejor ni pasar por ahí. Todo esto y más en Fuera de Radar. Información posta, pero de manera descontracturada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fuera de Radar en esta segunda temporada. Por fin, llegamos a la segunda temporada. Antes que nada, presentar al equipo: Juan Ignacio Grille, Dante Giovanetti, Lucio Delgado y mi nombre, Pablo Chandoni. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo los encuentra esta segunda temporada? Por fin, Pablito, volví. Toda la energía, ¿eh? Pablo, ¿cómo estás? Y Dante también le damos la bienvenida, ¿no? Y el aplauso. Hace mucho que no estaba frente a un micrófono, la verdad, te digo. ¿Un poquito nervioso estás? Un poquito, pero tranqui. No, vamos a charlar, vamos a relajarnos. Esa es la idea. Totalmente. Bueno, hoy en Fuera de Radar, en esta segunda temporada, vamos a hablar de ciertas historias insólitas ubicadas en Alaska. Hoy es el especial de Alaska. Pero antes de arrancar con estas historias, les voy a nombrar algunos datos para que más o menos tengan un contexto de Alaska. Primero, que es uno de los 50 estados justamente de Estados Unidos. Está ubicado en el extremo noroeste. Según el censo que se hizo en 2020, cuenta con 733.391 habitantes. Es un número importante. Y su capital es Juneau. ¿Se pronuncia así? Okay. Así dicen. Bien. Su nombre viene del vocablo aleutiano, que es de los pobladores de las islas Aleutianas y significa tierra grande o el objeto contra el que la acción del mar está dirigida. Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso por más de $7 millones el 30 de marzo de 1867. No sé si sabían eso. Y después, finalmente, Alaska fue finalmente aceptada como el estado número 49 de Estados Unidos recién en 1959. No hace tanto. Con respecto a la bandera de Alaska, está representada por un fondo azul con las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor. Y en la esquina superior derecha es una estrella más grande que es la estrella polar. Se rige mucho por las estrellas, ¿no? Una característica importante. Y si vamos al tema del clima, uno piensa Alaska, temperaturas muy extremas, claramente es así. Pueden llegar a los 30 grados en verano, mientras que en invierno pueden bajar las temperaturas hasta los menos 46. Ideal para irse a la playa, tomarse unas vacaciones, ¿no? Sí, no, porque ahí te morí de calor o de frío, es así, extremo total. Y un dato que sumaba Dante, que me lo pasó muy bien, que tiene los 12 picos más altos de Estados Unidos. Y un datito más, que es que su economía está basada en la minería y en la industria petrolera, que son su mayor fuente de riqueza. Bueno, después de esta info, empezamos con la primera historia de este especial de Alaska, que es que un pueblo entero vive en un solo edificio. O sea, claramente es un edificio con un montón de departamentos por piso, ¿no? Porque si un solo pueblo vive ahí debe ser enorme, pero igual sigue llamando la atención. ¿Esto es cierto, Juan? La verdad, o sea, yo cuando lo encontré por primera vez, dije, si acá ponen cámaras, nos hacemos un gran hermano, o sea, es un pueblo donde ponen cámaras, nos hacemos un gran hermano natural, digamos. Totalmente. Porque es así, es un solo edificio. Estamos hablando de un pueblo que se llama Whittier, que la verdad que este tipo de cosas solamente pueden pasar en un lugar como Alaska, que ya lo describiste, Pablo, como un lugar bastante exótico por donde se lo mire. Y está en la costa sur de Alaska, está a 100 kilómetros de la ciudad más poblada, que es Anchorage, y más del 80% de los 220 habitantes que tiene el pueblo viven en un solo edificio. Perdón, 220 habitantes. El pueblo Whittier tiene 220 habitantes. Tremendo. Claro, son pocos. Claro, por eso. No es que son miles y miles.
Pero igual, tipo, viven en un solo edificio. Pero igualmente por eso está declarado como pueblo, 220 habitantes y más del 80% está en un mismo edificio. La historia atrás de esto, para que vayan digamos, entrando en tema, es después de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos, que siempre está buscando lugares así raros como para hacer sus experimentos, encontró esta especie de pueblito como que está como escondido por las montañas, digamos. Está como rodeado de montañas muy grandes y de agua. Y es casi imposible acceder a ese pueblo, ya van a ver por qué. Lo que tiene de atractivo es que no se congela, a pesar de todas estas temperaturas que están diciendo extremas. Sí. El agua nunca es como una mini bahía y el agua ahí no se congela en invierno tampoco, así que siempre es navegable. Entonces los barcos pueden ir siempre. Entonces la Marina lo usa para hacer ejercicios militares y demás. Se construyeron en la base militar, se construyeron 2 edificios anexos en 1956, donde se llegó a vivir aproximadamente un total de 200 personas. Estos edificios eran Torre Wagner y Beschich Towers. Iban a construir 10 edificios, o sea, se iba como a ampliar todo el pueblo, a ser grande, pero al final terminó siendo 2. Y en 1960 después el ejército dijo, bueno, la verdad que ya no me sirve el lugar, se fueron, abandonaron, quedó abandonado y quedaron esos 2 edificios ahí. Entonces los lugareños que quedaron ahí, que trabajaban, que se fueron, quedaron habitados. Claro, la base militar se fue, pero eso mientras había actividad, hay gente que se acercó y se formó como un asentamiento de civiles que trabajaban en base a todo lo que necesitaba, digamos, la base militar. Pero los lugareños quedaron ahí, se formaron familias y demás, y dijeron, bueno, para pelear, digamos, para hacer algo bien eficiente en cuanto al uso energético y para poder pasar bien el invierno sin estar en la calle, nos ponemos de acuerdo y armamos este edificio que quedó abandonado. Antes era en la Torre Wagner, se instalaron todos ahí hasta que se dieron cuenta que había amianto, o sea, este famoso material que es cancerígeno. Sí, que hace mal para la salud. Claro, entonces dijeron, bueno, no podemos estar acá, abandonaron y se fueron a la torre de al lado. Y esa quedó abandonada. Quedó abandonada, la Torre Wagner quedó abandonadísima con el amianto. Muy caro también tirarla abajo, entonces sigue ahí, hoy en día sigue ahí. Y se fueron todos los 220 habitantes lugareños se fueron a vivir a Beschich Towers. Aparte también qué difícil, digamos, siendo, digamos, para los civiles, para los lugareños que estaban ahí, como que se va la Marina, terminan todas las operaciones, pero claro, dejar tu lugar, digamos, de donde estuviste viviendo un montón de tiempo debe ser una decisión... Y sí, aparte, imagínate un lugar encerrado por las montañas, digamos, no tienen conexión con el mundo. O sea, es más entendible, digamos, el por qué decidieron quedarse ahí y tratar de formar como un pueblo. Tranquilos ahí. Claro. Es como un planeta aparte, imagínate, o sea, aparte, viste, los paisajes son hermosos, digamos, montañas, lagos, nieve, o sea, es hermoso. El tema es estar ahí 24/7. El tema es que no hay absolutamente nada, o sea, más que ese edificio, digamos. Ahora igual es un edificio de 14 pisos. Entonces se fueron de uno a otro. Claro, en Beschich están 14 pisos, sí. 220 habitantes, el 80% está ahí. Tienen todos los servicios necesarios, digamos, para cubrir sus necesidades. Todos tienen sostenibilidad energética, usan energía solar, además, o sea, es autosustentable ese edificio, claro. Y después cada piso en las primeras plantas de abajo, por ejemplo, está la oficina administrativa, la comisaría del pueblo, la oficina de correos, la iglesia. Claro, tienen todo ahí. Claro, o sea, el pueblo todo lo que podría estar distribuido en una ciudad está en una torre. En la torre tenés la iglesia, el hospital, el supermercado, la cafetería, tenés un videoclub, lavandería, todo adentro en las primeras plantas del edificio. Y arriba está el alcalde y los demás habitantes están más arriba, digamos. Voy al supermercado, aprieto el 3F, por ejemplo. Exactamente. El ascensor sería como para nosotros tomar un subte, tomar un... Claro, depende de cada piso. Sí, ¿tienen algún motivo para salir? ¿Para hacer un poco de actividad física? ¿Para moverse? ¿Para algo? No, por eso. Respirar, no sé. La mayoría trabajan, hay una escuela, por ejemplo, que trabajan una escuela que sí, está enfrente, o sea, la escuela está enfrente, pero para acceder tenés que ir por un túnel subterráneo que conecta la torre con la escuela. O sea que es lo único más o menos que importante que está fuera del edificio. Y después hay un restaurante, un bar y una posada que sí están afuera también del edificio, que va más que nada para los turistas. ¿Por qué? Porque hay mucho turista que va porque en verano el sol nunca se oculta. O sea que tenés 22 horas de luz plena y 2 horas de que igual ves el sol, pero en sí son 22 horas como si de día absoluto. Claro, son días sin oscuridad. Que se llaman noches blancas. Claro. Tiene ese nombre, ese fenómeno. El sol nunca se termina de contar. Está todo bronceaditos ahí, ¿no? Claro. Full bronceado. Imagínate, espero que vendan ahí en el edificio el bronceador. Y después tienen 15% de habitantes que eligieron vivir a unos pocos metros y sí eran algunas casas separadas, pero la verdad que están casi siempre vacías. Lo llamativo también es que para entrar a Whittier es solamente un solo camino ahí, que es un túnel de 4 kilómetros de largo con un solo carril. O sea, el que quiera llegar a Whittier
tiene que primero ir a Anchorage, que es la ciudad más poblada de Alaska, y después atravesar un túnel de 4 kilómetros de un solo carril que por turno circulan autos o trenes. Antes era solamente trenes, hace un pocos años... Es una sola vía. Un solo única sentido. forma de Cuando entrar vas para a un lado no puedes ir para el otro. El sentido cambia cada media hora. Mira. O sea que si vos llegás justo cuando cambió, tenés que esperar media hora para entrar al túnel. ¿Cómo hacen en horario pico, no? O sea... Claro. No, tiene que estar muy organizado. Y a las 10:30 de la noche cierran el túnel y se vuelve a abrir a media mañana del día siguiente. O sea que si llegaste a las 22:31 tenés que pasar la noche en el auto. Porque no hay nada cerca encima. Así que... Acá no podría pasar eso. Acá a las 3 de la mañana se mandan igual. Sí, olvídate, no. Esto solo funciona porque es gente, digamos, con una cultura muy especial. Pienso, el mercado inmobiliario ahí está bastante estancado porque tipo, si tenés tipo las mismas... No tenés mucha posibilidad de Claro, mudanza. no tenés mucha posibilidad. Igual, aunque el tema es cuando se agranda la familia. No sé un cómo piso- hacer para... O metés sí. a varios pibes en la misma habitación. Te va un porque- piso. Las amenities son siempre las mismas, medio. No, hay que ser, no es para cualquiera esto. No. Lo que tiene de atractivo sí es en invierno al revés. O sea, en verano son 22 horas de luz, en invierno al revés, no hay sol. Entonces ahí, por ejemplo, tenés la Torre Wagner, que está abandonada, que está al lado de donde viven todos. Sí. Hay mucho turismo de morbo, de ir a buscar actividad paranormal. Te mirá. vas a las 4 de la tarde, que es de noche, Ahí y va. te metes ahí en la torre abandonada. Pensé que me ibas a decir que había mucha fiesta, mucha... Y no sé si Trago, los música. wittierianos tienen No es mucha esa onda. cultura de joda. Sí lo que me parece que mucha gente que no le gusta salir mucho de su edificio, de su casa, estaría Pasa que- feliz no saliendo de la torre esa, ¿no? Encontrar también la motivación para salir teniendo todo tan cerca y con el clima que hay, ¿no? Poner el invierno. Costaría mucho, digamos. La verdad que salen solo porque laburan para mantenimiento de ese túnel que lleva al laburo, pues son 4 kilómetros un túnel así, siempre hay que estar manteniéndolo y mantener también el edificio, digamos, no sé, pero la verdad que imagínense que es una ciudad, un pueblo adaptado como por naturaleza a la pandemia. O sea, es para cuando tuvieron que hacer Tal cual. aislamiento, digamos, estaba todo ya como armado. Cerraron el túnel y ya está, quizás. Claro, Fácil. y eso también, si llega a haber un apocalipsis tipo de zombies, cerrás el túnel y no hay forma de entrar. O sea que Nos vemos. Whittier sería el último pueblo vivo Claro. en la faz de la Tierra. Así que yo recomiendo por eso, hacer el turismo. A mí me llamó la atención hacer turismo en invierno e ir a la Torre Abandonada. Así que bueno, Whittier evidentemente es un pueblo único en el mundo y yo espero que alguna vez construyan otro edificio y se empiecen a expandir, digamos. Y si la Porque la gente verdad- empieza a tener hijos y Hay demás, potencial. necesitan espacio para seguir viviendo. Sí. Pero bueno, buenísimas historias, Juan. Bueno, en segundo lugar, en estas historias insólitas particulares que tenemos, Dante nos va a contar un poco de un famoso micro que estaba, no va a contar ahora, que estaba abandonado en medio de Alaska, ¿es así? Sí, o sea, todos, no sé si ustedes vieron la película Into the Wild. Sí, yo la vi. Ahora, si no me equivoco, está en Netflix también. Bueno, esta película se debe a un chico, un joven estadounidense, que en 1992, el chico se llama Christopher Johnson McCandless, también conocido, tiene un seudónimo Alexander Supertramp. Que este chico decidió vender todas sus pertenencias y hacer un viaje solo a Alaska, ¿no? Justamente Dejó responsabilidades, dejó laburo. aparte graduado de la dijo, universidad, dijo, ¿sabes qué? Esta no es la vida que quiero. Yo me aburrí de mi carrera, creo que mi vida va por estar con la naturaleza, conocerme más a mí mismo, viajar y estar solo, digamos, con el mundo, ¿no? Perfecto, sí. Así que se fue solo a Alaska. Bueno, en medio de este viaje, ¿Qué destino eligió, no? elige No, heavy. un destino aparte medio inhóspito, ¿no? En ciertas Claro. localidades. Tal cual. Y con un clima también, un dato, digamos, que ahora van a entender por qué, un clima complicado en ciertos momentos del año, invierno, ¿no? O sea, como un invierno quizás bastante crudo. Bueno, este chico Christopher, nuestro amigo Christopher, se instala en un autobús abandonado en la ciudad de Fairbanks, ¿sí? Que anteriormente se dice que lo usaban los cazadores como refugio. O sea, un micro que está en el medio de la nada. Lo encontró y lo empezó a usar como casa. Él nunca manejó ese micro. Exactamente. ¿Y qué pasa? Él, cuando intenta volver por un camino, digamos, se da cuenta que el río que atravesaba, que una vez pasó, digamos, empezó a crecer y no podía, digamos, Ya no volver podía para volver. atrás. Entonces decide, bueno, me instalo acá.
¿Qué pasa? En agosto de 1992, luego de 114 días de estar instalado en ese micro y bueno, en los alrededores, pero digamos que ¿Cuántos días estuvo? 114 días. Ok. ¿Sí? Aproximadamente... Poco menos de 4 meses. Exactamente. Nuestro amigo Chris muere por No. consecuencia de... bueno, teóricamente es por una mala alimentación, ¿no? Toxicidad también porque estuvo alimentándose de semillas, o sea, se habrá quedado sin provisiones. Sí, en la- Pero también imaginemos que mal clima, dormir mal, sí, capaz... muchas condiciones, como decías vos, inhóspitas. Sí, o sea, Lo que claramente... me acuerdo de la peli es que sí, es parte de la alimentación y que prueba creo que unas plantas venenosas, por lo menos lo que muestran ahí en Claro. la película. Entonces, y también imaginemos que este chico no es un, no sé, un experto en trekking, un experto en turismo aventura, lo que sea, digamos, no tiene tantas, digamos... Fue de forma improvisada. Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? En 1996 se publica un libro, luego de que fallece... ¿Él cuando muere? ¿En 1992? ¿no? 1992, Bien. sí. En Bueno. agosto de 1992. En 1996 se publica un libro Sí. que es en base a el diario que él estaba escribiendo por su cuenta, como un diario privado, personal. Diario de viaje, digamos. Claro, un diario de viajes en el que él Wow. reflexiona, digamos, sobre esta experiencia que tiene. A raíz de eso se publica un libro en el que se detalla su experiencia y, digamos, lo que él pensaba como una manera de plantear en escrito todo este recorrido que hace hasta que fallece. Y a partir de eso también en 2007 se crea una película dirigida por Sean Penn que se basa en el libro y bueno, obviamente, más elaborada, más producción. Bueno, ¿qué pasa después de esta película? Muchos jóvenes de 20, 24, 30 años Querían repetir su historia. se Se vieron motivados. sienten identificados de alguna manera. Esto de, por ejemplo, no sé, estoy estudiando cualquier carrera, derecho, contador, estoy haciendo una carrera, digamos, como me han planteado mis padres, la sociedad, etcétera. Sí. No me siento identificado con esto, me siento más identificado con irme a un lugar inhóspito y estar yo con la naturaleza. No quiero trabajar en la oficina de 9 a 18. Claro, una vida totalmente desconectada de este mundo, digamos, tan marcado. Entonces se sienten identificados. Creo que todos tenemos un poco esa idea, pero El tema es- no todos buscan un buen destino, ¿no? Claro, el tema es hasta qué punto lo llevan, digamos, esos sentimientos de encontrar un balance con la naturaleza y de encontrarse uno mismo. Además, hasta qué punto lo llevas a ir a este lugar inhóspito Claro. en el medio de Alaska, porque es en el centro de Alaska, cruzando un parque nacional, un río, o sea, está bastante como en el medio del río de la El famoso naturaleza. en medio de la nada. Bueno, mucha gente que empezó a ir a donde estaba este micro abandonado, donde Christopher termina de Se hizo un fallecer. lugar, después de la película se hizo un lugar muy famoso donde estaba el micro. Exactamente. ¿Qué pasa? Los lugareños hicieron de hecho, una réplica que se usó para la película, que le hicieron en un bar cercano al pueblo de donde estaba. Pero aún así había mucha gente que seguía yendo a visitar este micro. Y lo que pasó fue que se realizaron muchas operaciones de búsqueda de gente que capaz por estar mal instruida, por no saber, digamos, lo mismo que pasó con Christopher, por no estar bien canchera, digamos, con ir a estas zonas, que Claro. digamos no es turismo normal, es como... Porque me imagino que capaz no estaba muy bien señalizado dónde estaba el micro, ¿no? Exactamente, o sea, aparte de eso, tengamos en cuenta que, no sé, bosques con nieve, ríos que capaz no sabés las crecidas como son, Sí, no es fácil. No es un lugar no hay que- una ruta Animales directa. salvajes les llaman. animales salvajes Sí, también. Tenés miles de peligros. Bueno, según la agencia de noticias AFP, entre 2009 y 2017, 2009, 2 años después de que se crea la película, y 2017 se efectuaron 15 operaciones de búsqueda y rescate, Uf. todas relacionadas con este micro, ¿no? Y a todo esto, en 2010 y en 2019 fallecieron 2 mujeres en esas 2 distintas ocasiones. Años. Una mujer que murió ahogada en las aguas del río que estaba cerca, este río que creció cuando Christopher no podía... Por lo cual él tampoco pudo pasar. Claro. Y otra turista suiza que también murió ahogada intentando atravesar el río. O sea, imaginemos la gravedad de esto, digamos, que, bueno, la gente, el municipio local estaba viendo qué hacemos con este micro. Bueno, la historia en sí es, digamos, lo que hace la gente por este icono, digamos, no sé si decir turístico, pero Y un poco se convirtió. ¿sí? a lo que llegó, digamos, por la película y todo, a sentirse la gente reflejada, y de hecho en las redes se ven muchos mensajes que le dejan en un Instagram y demás,
de cómo se sienten como maravilladas por esta historia de este chico. Y totalmente identificada. Claro, pero bueno, conclusión, haciendo un poco de archivo en esto y viendo las noticias, en 2020, a mediados de 2020, 18 de junio exactamente, Sí. un helicóptero termina sacando el micro Se lo del llevó al lugar, lugar. se lo llevaron y lo trasladan al Museo del Norte de la Universidad de Alaska para, digamos, restaurarlo, ¿sí? Y también como para poner en una exposición un lugar más seguro, ¿no? Un lugar más seguro, digamos, que en el medio de la nada, más turístico, Claro. y que de alguna manera logren parar con ¿cómo se llama? Con este fenómeno de que la gente va para allá. Pero Ahora, si evitan, ya no está más, listo, no vengas más para acá. la pregunta es si a pesar de eso la gente va a seguir yendo. O sea, hay muchos lugareños que dicen a ver si la gente va a seguir yendo porque, a ver, es como algo, aunque esté desaparecido, queda ahí como el emblema, ¿no? De alguna manera, como quizás alguien lo puede ver como decir, uy, estoy pisando el mismo lugar donde estuvo Christopher. Nada, es una duda. Claro. Lo último para cerrar, que a mí me llama la atención, es si él hubiera sabido, digamos, un poco más, o sea, si Chris hubiera sobrevivido, todo este fenómeno hubiera pasado, sería muy distinto, digamos, la realidad de cómo, Yo creo que sí. si hubiera tomado otra decisión, digamos, en vez de cruzar el río hubiera sido por otro camino. Lo que se arma, digamos, todo el fenómeno que se arma a partir, digamos, de esta historia de este chico, ¿no? Muy interesante y, bueno, parte de la historia de Alaska, ¿no? Que es por la que se la reconoce internacionalmente. Totalmente. Buenísimo, Dante. Una historia, como vos decías, muy interesante. Y ya saben, no vayan al lugar donde No. estuvo el micro y vayan al Museo de Alaska, que lo van a encontrar ahí el micro. Correcto. Y van a estar mucho más seguros. O al bar que está en la réplica, disfrutan un poco de la Claro, bebida. y están más tranquilos. No se metan en un lugar raro, que no saben cómo volver después. Bueno, pasamos a la tercera historia de este capítulo, de esta segunda temporada de Fuera de Radar. Vamos a esta tercera historia que se podría decir que es la más turbia, la más llena de teorías, que es el Triángulo de Alaska. Se podría decir el Triángulo de las Bermudas, pero de Alaska, para que lo entiendan un poco mejor. Lucio, contanos. Claro, el pariente, pero más al norte, ahí. Nos ubicamos en vez de una zona más caribeña al frío, a la nieve. Claro, Bueno, sí, pero tiene esta- características claro, parecidas. Claro, es misterioso, un lugar misterioso y que suceden desapariciones que nadie sabe cómo. Por un lado, por otro lado se puede dar una explicación más lógica. Esta zona se ubica entre las ciudades de Barrow, Juneau y Anchorage. Ahí tienen las tres ciudades que ubican y forman este triángulo de Alaska. Bien. Y se estima que desde 1988 se registraron 16.000 desapariciones. Una banda. Desde aviones no con pasajeros, excursionistas, ¿no?, que van a escalar los montes, Sí. turistas que van a visitar, o sea, nadie sabe cómo desapareció. O sea, no hay explicación, desaparecen del mapa. Claro. ¿Por qué tuvo relevancia este caso? Porque en 1972 una embarcación privada que transportaba al líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hale Botts, desapareció en esa zona. Y más de Un tipo importante Claro. desapareció. Y ahí Claro. dijeron, nos ponemos a Ahí se investigar. tomó relevancia del asunto. Ahí tomó, digamos. claro. Y se tomó tanta relevancia que, mirá, más de 50 aviones civiles y 40 naves militares estuvieron recorriendo la zona desde que desapareció para encontrarlo. Y no encontraron ningún rastro. Absolutamente nada. Claro. También antes hubieron desapariciones, pero este fue el... Claro, hasta que no pasó, digamos, ese hecho, no se tomó como más cartas en el asunto, ¿no? Sí. Alguna de las teorías, justamente, la principal sería por el clima del lugar, o sea, nieve, viento, o sea, hay poca visibilidad para los aviones y malas las condiciones del lugar, entonces que por eso desaparecieron. Ahora, ¿por qué no hay rastro? Sería por la nieve Tapado y también por porque ahí hay pequeños glaciares que están como creados en forma de panal de abeja. Entonces hay pequeños hexágonos donde no hay nada, no hay hielo, entonces hay nieve solo. Entonces puede que haya un accidente ahí y queda tapado por la nieve y nadie sabe nada. Ah, es como un hueco, digamos. Claro, Y se o cubre en de los nieve. glaciares claro. sí, sería como un panal de abeja que te das cuenta todos hexágonos unidos. Sí, sí. Hay muchos que están tapados con hielo y otros no, que están vacíos, como trampas. Entonces chocan ahí Y golpe ahí quedan- seguramente se debe perder el GPS, Claro. la famosa caja negra del avión y todo. Bueno, la otra teoría un poco más misteriosa sería que como ahí, viste, son 3 meses de sol o mayormente mucha actividad solar, se crea mucha radiación, por lo cual hay una energía magnética que crea un vórtice hacia otra dimensión. Ese sería el misterio.
Claro, esa teoría Esa más es la volada. teoría conspirativa Claro, al lado sí. de la Tierra es plana. Claro. Ahora, otra de las teorías del lugar del Triángulo de Alaska es que hay una criatura que se llama Kushtaka. Kushtaka, que sería el hombre nutria. ¿Y qué onda? ¿Se hace desaparecer los aviones? No, ese no sería ya tanto los aviones, sería sino Se la come a gente. la gente. Claro, A la la gente que anda por el bosque, o sea, es una criatura que cambia formas, así como una nutria común, un hombre nutria y otra forma como gente común. Entonces te hace creer, ¿no? Que, por ejemplo, si vos estás herido, te va a decir, mira, yo te voy a ayudar, y en realidad te lleva a un río y te despedaza, te come, Hace desaparecer. destroza completamente. Todo esto de los lugareños, ¿quién lo plantea en estas Claro, teorías? los pueblos de ahí, según qué pueblo dicen o que es una criatura o que son varias. Claro, es que vos imagínate, vivís en un pueblo o de 200 personas o de 5.000 personas, no tenés mucho para hacer, inviernos crudos, tenés que inventarte alguna historia, ¿no? Para pasar, digamos, Bueno. el día. No tenés Netflix, fuiste. Bueno, esas historias se las van contando a los chicos, ¿no? De Claro. generación en generación, como para que no jueguen en el río, no vayan solo en el bosque. Claro. Porque también generalmente se dan casos de mordeduras de nutrias, ¿no? Ah, por eso seguramente habrá salido. Hay chicos que van a los hospitales por mordeduras graves y porque tienen casos de rabia, pero se dan, por ejemplo, 3 o 4 casos por año. Tienen que tener cuidado mayormente por las nutrias. Pero sí, hay oficiales de policía, que es oficial que dice que vieron oficialmente a este hombre nutria, que sería como un pariente lejano del Yeti, porque hay otra leyenda a comienzo que dice como que vino de Asia, el hombre nutria sería esta especie. Siempre la culpa de los chinos, ¿viste? Claro, sería como pariente del Yeti y a la vez del pie grande. O sea, Debe se ser. va trasladando de China, Alaska y después Estados Unidos, que tenés el pie grande. Claro, Ahí, viene el esos COVID, tres el parientes. COVID, todo viene de China. Para mí debe ser un oficio Todo duro mal de hecho. policía en Alaska, ¿viste? Hay que pasar el tiempo. ¿Hay alguna teoría más de esas? No, o sea que tenés que tener cuidado porque cambia formas y en el bosque dice hasta pueden imitar cómo llora una mujer. Ahí está. Esa es La muy, Llorona. esa es Bueno, muy de película. ¿no? Sí, bueno, eso es algo como acá, que por ejemplo acá en el campo eso a la noche si escuchabas llorar un bebé era un duende. Que también te secuestraba y te descuartizaba, todo lo mismo acá en Argentina. Mira, no la tenía. Ahí está, en ¿eh? el TripAdvisor 2022. Ahí tenés un paralelo ahí, No la tenía, pero no. sí, imitan gritos, Luis igual se tiene transforman en en su historia, su haber personal tiene El mucha campo ahí. historia, me parece. se transforman ahí, dicen mujeres, personas, o sea, te hacen como que creas que va a estar todo bien, te van a ayudar o te van a guiar y en realidad te llevan a un río y te despedazan, te comen. Ahí va. Ya estamos yendo para el capítulo de actividad paranormal que Ahora les recomiendo de dice temporada Sí, uno. ¿no? que esas criaturas le temen a los perros y al fuego. Entonces hay gente que los busca y crea trampas con fuegos, con llamas, de manera a ver si los puede cazar a estas criaturas. Igual hay una ley justamente de protección para no cazarlo, por el tema de que no se confundan y quieran cazar nutrias. Claro. O sea, Igual tiene sentido, o sea, no sé si decir tiene sentido, pero de alguna manera cómo cuidar, digamos, a los chicos para que no salgan, digamos, de noche. O sea, como una manera O de de- estas historias paranormales para... o de crear- día mismo en los ríos, que se pueden ahogar. Claro, para Sí, todo- crear, todo- digamos, todo tiene ciertos una marcos de explicación, seguridad, punto. claro. Igual, Sí, igual, sí, sí. sí, sí. Después la segunda que ya creen todas las personas son los avistamientos de ovnis. El otro tema que sucede mayormente les ahí encantan las teorías y en los conspirativas, alrededores. Sí. lo de los bichos No, raros. da para todo. Desde hace 20 años se Triángulo. registraron 500 avistamientos de ovnis, Ahí va. registrados oficialmente. Unos 30 avistamientos por año. Quizás, ojo, da para otro episodio especial tipo de avistamiento de ovnis. Por eso te digo, se desvió Inclusive el hay tema ya para- grabaciones de aviones, grabaciones de la gente que supuestamente serían ovnis, pero sí, ese es como un tema oficial. Claro. Pero entonces, volviendo a lo que contaste principalmente, más allá de todas estas teorías, la más, por así decirlo, científica sería Sí. el tema de estos glaciares en forma de panal, digamos. Claro, que por eso no encuentran los aviones o mismo Claro. por la nieve, porque o sea, Y no se sabe absolutamente nada, desaparecen. nada, no encontraron nunca no más vimos. nada. Al día de hoy, digamos, no hay más información respecto a esto. No, es como el Triángulo de las Brumas, o sea, no encuentran nada, no encuentran un rastro específico que diga acá está un avión, por ejemplo, el avión conocido que sucedió acá en la cordillera de los Andes, que después encontraron restos, allá no encontraron nada. O sea, Otro lugar más para no estar tan cerca, o sea, mejor visitemos lugares más turísticos de Alaska, te lo tenemos de... un dato Si para fuera a ver. radar como Sí. agencia de viaje, me parece que se Dice- puede- Sí. Iba a decir, Discovery hizo una pequeña microserie de 10 capítulos donde toma diferentes teorías, otras teorías como que hay un ovni y hay una base militar ahí en una montaña, ¿no? Recomendada para verla Claro, como esa. si fuera un área 51, pero ahí en Alaska, en una montaña. Recomendada para ver Claro, eso si también. quieren ver más y saber más y otras teorías que pueden ser disparatadas o no,
Buenísimo. Depende de ustedes Mirá si lo creerlas. metés el hombre nutria en la torre esta de Bueno. Whittier cuando va de. Mirá. Ojo. Bueno, buenísimo, Lucio. La verdad que son historias para todos los gustos y yo diría que ninguno de los 3 lugares que nombramos muy recomendable para ir, ¿no? ¿Con Por cuál peligro. te quedas, Pablo, para visitar? Te surge ahora, pum, viaje gratis, canje a Alaska. ¿A dónde te vas? Y al pueblo me parece que es lo más seguro. Hay alojamiento para turistas. Me parece interesante, hay alojamiento. Los otros son como bastante inhóspitos. Sí, sí, no sé sí. si vuelvo vivo, ¿viste? Prefiero estar un poco en más el tranquilo. Triángulo de la Bermuda son 3 ciudades, así que puede ser inclusive va la policía, porque la policía también busca a esa criatura, entonces... Turismo aventura, Pablo. Puede estar acompañado ahí. Claro, depende para lo que quieras. Claro. Pero bueno, como la mayoría es un poco peligroso, complicado de llegar, se las compartimos por acá, se las contamos por acá, así directamente Correcto. se ahorran el viaje y ya saben un poco. Y si no lo escuchaban acá, no le van a escuchar a ningún lado. Tal cual. Bueno, terminamos por hoy. Antes de cerrar, les nombramos como siempre las redes sociales. Instagram nos pueden encontrar como Fuera de Radar, Facebook, Twitter y TikTok, que es la nueva cuenta, la nueva red social a la que nos sumamos. Esas 3 redes sociales son Fuera de Radar OK. Bueno, nos pueden escuchar por YouTube o por Spotify, seguramente en este momento lo están haciendo por alguna de esas dos. Y como siempre les decimos que compartan, que pongan me gusta, que se suscriban, que recomienden si les gustaron estos capítulos, este podcast de Fuera de Radar, que como siempre les decimos nos ayudan muchísimo. Y comentar si tienen sugerencias para próximos temas o cambios que quieran. Totalmente. Bueno, les agradecemos como siempre por estar del otro lado, compañeros. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.